Amén. Dios bendiga a nuestra audiencia. Un gusto más de saludarle una vez más en este su programa también Palabras con Poder, donde también exploramos y analizamos la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos también a compartir junto a nosotros la Iglesia Mensajero de Cristo acá en Panguipulli, también la gloriosa palabra de Dios, la que nos convoca, la que nos llama a nosotros y la que tiene un mensaje para nuestra vida como también para la suya. Quiero invitar a que podamos compartir esta palabra y está en el libro del Evangelio según San Lucas, el capítulo 17 y el versículo 11. Libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 17 y versículo 11. Le doy lectura a su palabra, así en el nombre santo de Jesús. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, paseaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Dios nos pueda bendecir en nuestras vidas profundamente. Estamos aún en este año 2021 atravesando tiempos difíciles, quizás tiempos donde quizás teníamos planificado y teníamos planes y teníamos ideas, proyectos que a lo mejor queríamos concretar este año y a lo mejor por la situación actual de lo que vivimos a nivel mundial, podemos decir así, quizás muchos de nuestros planes hoy no tienen el mismo rumbo. Algunos se han cambiado, algunos han tomado fuerzas, algunos han sido despedidos de sus trabajos y han optado por independizarse, y Dios también ha provisto también allí de ayuda, porque en todas las cosas debemos decir que Dios ha guardado también a su pueblo. Pese a que no hemos sido inmunes también a tener que sufrir, quizás como mucha de la sociedad, también el encierro, la enfermedad, quizás la escasez de los alimentos o de muchas cosas, pero aún así, en estos tiempos nosotros también tenemos que dar gracias y gloria a Dios porque Él nos ha permitido poder seguir trabajando para su obra. Quizás en los tiempos en los que nosotros vivimos nos cuesta un poco asimilar que dentro de todas las cosas Dios ha sido misericordioso. Pero estamos aquí para reconocerle principalmente a Él, ya que de Él provienen todas las cosas. Proviene la vida como proviene la salud. Y aquí en esto me quiero detener. Porque cuando yo digo y pienso y creo a la luz de la palabra que la vida y todo lo que está en ella proviene de la mano de Dios, es cuando me lleva a mí la palabra de Dios a pensar en lo que dice el profeta Jeremías, que por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque Dios permanece y Él renueva sus misericordias. Y esto
podríamos asimilar quizás nosotros como pueblo cristiano que es exclusivamente para nosotros, pero déjeme decirle que no es así, es para tanto los que creemos en sus promesas como incluso para aquellos que no creen. Y a lo mejor usted puede llamarle la atención cómo me estoy refiriendo a esto, que también esta promesa puede alcanzar incluso a aquellos que no creen en su voluntad ni en sus promesas. Bueno, dice la palabra misma de Dios que Dios hace resplandecer su sol y este alumbra sobre justo e injusto. Y de la misma manera lo hace la lluvia y asimismo su misericordia pasa y se renueva de día en día. Hoy tenemos la oportunidad también nosotros de que esta palabra llegue a nosotros. Se han cerrado quizás las puertas de los templos donde nos congregábamos y no podemos a lo mejor compartir la palabra como lo hacíamos anteriormente. Pero hoy tenemos la oportunidad a través de estos medios, a través de cámaras, a través de medios digitales para poder que la palabra de Dios se siga llevando hacia adelante. No somos pioneros en esto, no somos los únicos que estamos trabajando en esta dirección. Creo y veo también por los distintos medios que así como hermanos, miembros de nuestra congregación, como de muchos otros lugares a nivel mundial, también siguen tratando de esforzarse para llevar la palabra de Dios adelante. Nosotros con seguridad vamos a pasar. Va a llegar un día en que nuestra vida ya no va a ser más, como también durante el año 2020, el 2021, muchos también de nuestros hermanos han partido también y allí han descansado en el Señor. Y asimismo para ellos también espera ahora también la promesa de Dios de cielo nuevo y tierra nueva. Pero mientras tanto, los que estamos acá, nos dice la palabra de Dios y nos invita que si oyéremos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Pasaba entonces ahora Jesús entre Samaria y Galilea, entre aquellos pueblos en los tiempos de Jesús, y dice la palabra de Dios que al entrar en una de estas aldeas salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Me quiero detener en esto y pensar que la fama de Jesús ya había recorrido lo suficiente, ya se sabía de los milagros, ya se sabía quién era Jesucristo, se sabía quizás de las obras que Él había hecho, de la palabra, cómo la entregaba, cómo muchas veces no era la primera vez que había entregado allí sanidad en el pueblo, sino que habían muchas personas que ya habían sido testigos elocuentes de que Jesucristo sanaba, e incluso en una ocasión también llegó también donde una viuda que había perdido también a su hijo, y dice que este hijo ya iba su cuerpo camino allí a la sepultura. Jesús manda detener en aquel momento el féretro y llama al hijo y lo trae con vida nuevamente, lo resucitó para su madre, pues este era el único sustento, el único que le ayudaba a sostenerse aquella viuda. Y Jesús entrega a su hijo ahora con vida. Había recorrido ya la fama de Jesús, y estos hombres leprosos, cuando ven la oportunidad, cuando tienen la oportunidad de que Jesús está pasando por allí en su pueblo, en su localidad, ellos alzan la voz, gritan, van más allá quizás de lo que nosotros nos quedamos en nuestra zona de confort. Nos quedamos allí quizás, y quiero hacer reflexionar en esto. Hoy nosotros estamos atravesando un momento difícil. Tiene dos opciones: o se queda allí en aquel sitio, su zona de confort, y no se atreve a salir de allí y se queda allí lamentándose, o hace lo necesario, hace lo posible. Y hoy Dios nos está dando las herramientas para que nosotros podamos hacer aún más. O sea, a lo mejor quiero llevarlo a enfocar en otras áreas, porque la palabra de Dios es diversa. A lo mejor estábamos teniendo un negocio, un trabajo, y este trabajo no fructiferó. Tenemos dos opciones: o nos quedamos allí en el momento y dejamos que la vida pase sobre nosotros, o tomamos fuerzas y le pedimos y clamamos al Dios de los cielos, que ya tenemos ahora en nuestro medio el nombre que es sobre todo nombre, y este nombre es el nombre de Jesús. Ahora podemos alzar también nuestra voz y clamar en el nombre de Jesucristo para que Dios tenga misericordia y lo que estaba incompleto Dios lo pueda completar. Nuestros proyectos, nuestra salud, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras funciones, Dios puede suplir cada una de aquellas necesidades. Y no estoy ofertando a Dios
como aquel que viene simplemente para suplir las partes materiales, porque déjeme decirle que Dios y su evangelio es para mucho más, es para restaurar vidas, es para aquellas personas que quizás han perdido sus sueños, sus sueños han sido quebrados, o a lo mejor un diagnóstico del médico en estos días le ha venido a decir que no va a poder hacer nada más. Ahora tiene la oportunidad, como aquellos hombres leprosos también, de alzar su voz por medio de la fe y decir: Jesucristo, Hijo de David, ten misericordia de mí, como lo hacía aquel ciego, o como lo hacía en este caso estos hombres leprosos. Dice que alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Dato curioso: cuando una persona, de acuerdo a lo que incluso dice la palabra y data del Antiguo Testamento, da a entender que cuando una persona era azotada por la lepra, estas personas no vivían en las mismas condiciones, eran aislados. No sé si les parece como algo similar quizás a la enfermedad de estos últimos tiempos, donde hay que cumplir un aislamiento temporal, y aunque el tiempo es mucho más reducido, por precaución se pide tomar una distancia de las demás personas para no contagiarla. Bueno, en los tiempos de la lepra algo muy similar ocurría, pero sucedía que las personas que tenían este mal de lepra eran apartados, excluidos de la sociedad, y ellos vivían en campos donde estaban los leprosos. Se juntaban allí y eran aislados. En una ocasión leía algo que siempre se me quedó grabado en la mente y decía históricamente que para alimentarse estos hombres leprosos, sus familiares llevaban el alimento, lo dejaban, luego ellos se retiraban y allá venía el leproso y podía recibir los alimentos, porque no tenían una convivencia humana quizás como la tenemos hoy usted y yo. Quizás lo más cercano que podríamos experimentar, y a lo mejor alguno lo habrá padecido, es estar aislado por la enfermedad en la cual nos está azotando en estos tiempos. Entonces, cuando ellos tienen la oportunidad, la puerta de escape se acerca a ellos, es decir, Jesús pasa por allí, dice que ellos alzan la voz y dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús los llama, Él los mira y le dice: mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué razón? Porque la lepra de sus cuerpos había sido sanada, habían sido liberados, por lo tanto tenían que ir donde aquel sumo sacerdote también y presentarse para que Él ahora abogara por ellos y los declarara como sanos. ¿Quién había dado la orden? Jesucristo el Señor. Él fue el que le dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció, es decir, que esto ocurrió verdaderamente, que mientras iban, dice que ellos fueron limpiados. He tomado como referencia, o la palabra de Dios nos toma como referencia a la lepra, y he tomado como referencia quizás la enfermedad que está en estos momentos aún latente entre nuestro medio y la sociedad. Pero hay una enfermedad que es aún más terrible y se llama pecado. Dice la palabra de Dios que el pecado no solamente puede matar este cuerpo, sino también puede condenar nuestra alma. Entonces Dios nos puede ayudar, porque Jesucristo, dice la palabra misma de Dios, que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo él mismo lo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una gran diferencia quizás entre los planes del enemigo y los planes que tiene Dios para con usted a través de su Hijo Jesucristo. Él dijo que había venido para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Mientras ellos dice que iban camino al sacerdote, dice que fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Sabe? Cuando yo me imagino, porque en alguna ocasión quizás a usted, o si no lo ha experimentado, le invito que a lo mejor pueda dar un paso, un salto de fe y acercarse a Dios a través de Jesucristo también, y experimentar que hay algo que nosotros quizás no podemos describir a cabalidad con nuestras palabras. Pero es un gozo inefable, es un gozo tremendo cuando Dios hace una obra en nuestra vida. De aquello que parecía imposible, Dios lo hace posible, porque eso es lo que dice el Señor, que para el que cree todo le es posible.
Y cuando sucede que Dios cambia el diagnóstico de un médico, cuando Dios cambia nuestra enfermedad, cuando Dios quita de nuestra vida aquello que nos estaba haciendo mal, cuando hemos sido y comprendemos que nuestra mente ha sido ahora abierta y hemos sido liberados de quizás de las opresiones del enemigo, de esta enfermedad también que sigue allá afuera, también llamada depresión, y cuando Dios nos liberta de aquello, entonces viene a nosotros ya algo que no podemos callar. Viene a nosotros esta necesidad, como aquel hombre que dice que uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Personalmente, en esto quiero atribuirme personalmente, yo pienso que Dios nos oye a todos, incluso a aquellos que aún no saben clamar. Verdaderamente Dios, Él escucha y Él sabe de nuestra necesidad. Y tengo esta convicción en mí que Dios puede escucharnos, que Dios puede, eso que nos aqueja muchas veces, Dios lo puede hacer. Y no porque necesariamente seamos muy elocuentes en nuestras palabras, y no porque necesariamente a veces tengamos las mejores palabras, el mejor dialecto para comunicarnos con Dios, porque yo entiendo que Dios entiende y habla un mensaje universal que es su misericordia. Y por lo tanto, cuando Dios ve que en nuestra vida hay humillación y buscamos a través de su misericordia que Él pueda venir a nuestro favor, Él va a acceder y Él va a obrar muchas veces. Pero hay un fin de todo esto. Cuando Dios obra en nuestra vida, es también con el fin de que nosotros también le reconozcamos a Él. Cuando veo a un rey que no era del pueblo de Dios, por el contrario, hizo muchas cosas en contra del pueblo de Dios. Fue un rey que levantó un imperio ya en Babilonia llamado el rey Nabucodonosor. Este rey incluso en un punto llega a tal punto que es sacado de entre su reino y puesto allí como los animales en el campo a comer el pasto, la hierba. Y dice que no fue hasta cuando Dios devolvió en su mente, devolvió la razón de ser. Dice que cuando él reconoce que Dios era el Altísimo, que por sobre él no había nadie más, dice que en ese momento Dios lo restaura y lo coloca otra vez donde él salió. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que nosotros muchas veces pensamos que tenemos a Dios acá dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra congregación, dentro de nuestras ideologías, y no nos enteramos que Dios es mucho más grande que nuestros pensamientos, que por más que nosotros tratemos de acercarnos a la palabra de Dios, que no estoy diciendo que está mal, quiero llegar al punto de que podamos entender que Dios es más grande que nuestras ideas, que es más grande que nuestros conceptos, quizás que todo lo que aprendimos en años. Dios es mucho más grande que una religión. Dios es vida, Él es vida para nosotros también. Y así como también usted ha sido liberado, ha sido sanado, así también Dios nos ha sanado y puede seguir haciéndolo con todos aquellos que estén allá afuera. Hay personas también que sin conocerle han clamado a Dios y Dios ha orado. Porque yo creo en un Dios de vida. Entonces, ese es el primer paso, pero el segundo paso ahora es que la persona que recibe pueda reconocerle y acercarse a Él. Eso es lo importante, eso es lo más importante de todo. Dios puede dar sanidad, pero quiere de nosotros también que nos acerquemos, como este hombre diciendo que él decía la palabra, volvió glorificando a Dios a gran voz, pero dice en el verso 16, y se postró. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios cuando nos habla a nosotros de postrarse? Es que Él se humilló, Él reconoció al que había que reconocer en el momento que había que reconocerlo. Nosotros puede Dios obrar en la vida de una persona y pueden pasar 20 años, pero si no lo reconoce va a quedar solamente como una experiencia de vida. Dios no es una experiencia de vida, Dios es alguien que cambia y puede cambiar una vida, transformar vidas. Entonces dice que este hombre se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Curiosamente, los judíos y los samaritanos, dice la palabra de Dios, que no se trataban, pero curiosamente, este hombre que volvió era un samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y Jesús ahora le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. De los 10, solamente uno volvió. Jesús le pregunta, ¿no eran 10? ¿Y dónde están los otros 9? Yo veo a uno. ¿Dónde están los otros 9?
no estaban, ¿cierto? Asimismo, hoy quiero hacerte pensar, quizás a quien está escuchando este mensaje, hacernos reflexionar en que Dios muchas veces obra en nuestra vida. Le pedimos algo a Dios y Dios obra. Dios, Señor, ayúdame en mi estudio, ayúdame en mi carrera, ayúdame en mi trabajo, ayúdame, Señor, con mi salud, en mi diagnóstico. Y a veces pasa que Dios obra y luego nos olvidamos. Porque si hay algo que los seres humanos tenemos todos, y aquí creo que debemos hacer un autoanálisis, que aquí entramos todos, es que se nos olvida muy rápido las cosas. Pasa que a veces nos concentramos más y le damos más importancia quizás a las cosas negativas, a lo que nos golpeó, a lo que nos trató mal, al que no nos miró, al que no nos dijo lo que queríamos escuchar, y se nos olvida que el que nos ama incondicionalmente es Dios. Y entonces se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros, que Él cada día renueva su misericordia, que Él cada día nos permite que pueda estar el sustento, el pan, el agua, el alimento está en nuestra mesa. Él permite que cuando nosotros nos vamos a dormir, Él vela nuestro sueño, Él guarda nuestro descanso. Él está allí y su ángel dice que acampa alrededor de los que lo temen y le defiende. El salmista por eso decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir a mí confiado. Se nos olvida todo esto porque nosotros nos quedamos y somos tan de nuestra mente, de nuestra capacidad tan limitada en guardar y atesorar quizás los momentos negativos, que no nos damos cuenta que Dios hace tanto por nosotros. Y hoy quiero invitarle, y también esto es una autocrítica muy personal, porque este mensaje primero parte de este predicador, y es que nosotros también le demos honra, le demos gloria al que la merece y al que rescató nuestra vida, al que nos ha ayudado en los momentos más difíciles, el que ha estado incondicionalmente allí. Quizás no le vemos, quizás no podemos palparle, pero le sentimos. ¿Y cómo sentimos su misericordia? Cuando hemos pedido algo en secreto y Dios nos ha sabido recompensar en público. Hemos pedido a veces cuando hemos estado enfermos y Dios nos ha liberado sin la necesidad de ir quizás al médico o quizás tomando todas las medicinas, sino que Dios nos ha liberado. Entonces no nos olvidemos que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, Él ha enviado ya este mensaje para nuestra vida también, para completar lo que muchas veces en nuestra vida está incompleto. No hubo quien volviese y dice gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué importante es la fe. Es la certeza de lo que se espera y aquella convicción de lo que no se ve. Ahora le decía, y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué nos puede acercar a Dios? Nuestra fe, el creer, el quizás acercarnos en esto y poder decir: yo creo, yo quiero creer, yo voy a intentar creer, no me voy a quedar solamente con lo que dice la palabra de Dios, yo me voy a acercar y voy a creer. De allí empezamos nosotros a vencer ahora este obstáculo que se coloca en nuestra vida, que son las enfermedades, que son las angustias, los problemas, y luego empieza a crecer, y lo que puede vencer todo aquello se llama fe en Dios. Hay personas que tienen fe en un partido político, en un equipo de fútbol, en una religión, en una persona, en la persona del jefe de hogar o en el jefe de la faena. Yo le invito a que nosotros podamos acercarnos en fe, pero en una fe verdadera, real, en Cristo Jesús. Dios les pueda bendecir, estimada audiencia. Creo que es lo que queremos entregar también, y es que nosotros podamos acercarnos ya no por nuestros medios, sino a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios les pueda bendecir, estimada audiencia. Les dejamos invitados también a nuestro canal de YouTube, también para que puedan checar los otros mensajes también que se han entregado de la palabra de Dios. Nuestro interés no es mostrarnos nosotros al mundo, sino dar a entender al mundo que hay un Dios real y que ha dado a su Hijo, porque Dios ha amado a este mundo de tal manera que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quedan invitados a nuestro canal en YouTube. Sigan a Mensajeros Panguipulli. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo. Petición de oración para orar por cada petición que tenga la iglesia y hermanos, orar
para poder tener mejor virtud y Dios los escucha, la oración. Invitamos a orar los unos por los otros, porque el pueblo está necesitado que oremos. En el nombre de Jesús. Gracias por acompañarlos y estar unidos en la gracia de Dios.